Hola, muy buenas a todos. Bueno, como algunos habréis oído ya, el PACFA, el Sukhoi 57, el primer caza furtivo de Rusia, ha sido recientemente desplegado en Siria. Y en este vídeo no quiero tratar tanto al PACFA en sí, sino más bien explicaros un poco en qué consiste el diseño furtivo y qué elementos o qué características permiten adquirir esa furtividad, puesto que... Bueno, si yo ahora os pregunto, ¿y por qué un F-35 es furtivo y un F-16 no? ¿O por qué un Sukhoi 27 no y un PACFA sí? Cuando oís, por ejemplo, que el F-35 es bueno o malo, ¿realmente sabéis qué es bueno y qué es malo? ¿Sabéis realmente qué elementos permiten que el caza sea furtivo y qué elementos afectan negativamente a esa furtividad? Bueno, pues un poco a esas preguntas es a lo que pretendo responder con este vídeo. Así que bueno, lo primero que cabe comentar es decir, bueno, ¿qué es la furtividad? Bueno, pues la furtividad al final es la capacidad de un vehículo, de una plataforma, para no ser detectado por los sensores enemigos. Los sensores enemigos pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, tenemos, por así decirlo, un sensor visual. Podría ser, por ejemplo, uno de estos el ojo humano. El ojo humano es capaz de ver, por tanto habría que engañar al ojo humano. También, por supuesto, los sensores térmicos, infrarrojos, todo ese tipo de... toda esa gama, ¿no? Y luego también tenemos, por supuesto, como no podía ser de otra forma, los famosos radares, ¿no? Esos elementos que funcionan un poco como la boca y las orejas del ser humano, es decir, nuestras bocas y nuestras orejas son como un radar. Nosotros a través de la boca, realmente a través de las cuerdas vocales, lanzamos ondas, por así decirlo, y las reciben nuestros oídos a través del tímpano y todo eso. Entonces el radar pues funciona un poco así. Por tanto, ¿cómo se consigue ocultar un aparato a cada uno de estos elementos? Y teniendo en cuenta que además uno de estos diseños furtivos de caza como el PACFA, pues necesitan ser furtivos contra los tres elementos a la vez, lo cual no es nada fácil. Bueno, pues en primer lugar tendremos esa furtividad visual, que al final aquí de lo que estamos hablando es del camuflaje, de aquellos elementos miméticos. Todos hemos visto al soldado con su uniforme de camuflaje, con su mimético. Entonces, aquí lo que se trata es de darle un camuflaje al caza y que de esta forma puede ocultarse de la vista, de sensores o incluso de la vista humana. Por eso si veis los cazas modernos, la mayor parte de ellos pues tienen tonos muy oscuros, o negros o grises, precisamente porque a menudo están diseñados para operar por la noche, para operar sin que el enemigo pueda verles aunque sea de noche. En segundo lugar tenemos el espectro infrarrojo, es decir, al final tenemos una serie de armas, por ejemplo pensad en esos lanzamisiles portátiles Stinger o en los misiles aire-aire de corto alcance, pues que se basan al final en el calor. Ahora bien, ¿cuáles son las zonas calurosas de un avión? Es decir, las zonas a las que estos misiles pueden dirigirse. Bueno, pues tenemos dos grandes áreas. En primer lugar tenemos los motores. Obviamente el motor se genera ahí una cantidad de... mejor dicho, bueno, las toberas, ¿no? Por donde salen todos, digamos, los gases. Ahí se genera un calor enorme, no en vano estamos hablando de vehículos capaces de superar ampliamente la velocidad del sonido y por tanto eso obviamente pues supone generar, digamos, una serie de emisiones con un calor, se desprende un calor enorme. Ese sería un elemento, los motores. En segundo lugar tendríamos los bordes de ataque de las alas y, digámoslo así, el radomo, la punta del avión, ¿no? ¿Qué ocurre? Al final el avión lo que está haciendo es desplazarse por un fluido. Ese fluido es, digámoslo así, el aire. En el aire hay partículas de oxígeno y de hidrógeno, de muchos otros materiales. Entonces, como este avión va a una gran velocidad, lo que hace es chocarse con todas estas partículas, con el oxígeno, con el hidrógeno. ¿Qué ocurre? Que al chocarse se produce un golpe, se produce una fricción y esa fricción genera calor y como ya decimos, como estamos hablando de velocidades que tranquilamente son de 800 km por hora, pues se genera ahí un calor. Y ese calor permite que un misil sea capaz de detectarlo y dirigirse al avión. Por tanto, ¿un misil hacia dónde se puede dirigir? Bueno, pues hacia la parte de atrás, las toberas, las salidas de los motores o hacia la parte de adelante, donde hay fricción con el aire. ¿Cómo se evita esto? ¿Cómo evitamos todo esto? Bueno, pues en primer lugar, recubrimientos, es decir, el motor, desprende calor, ¿no? Y ese calor se concentra sobre todo, pongamos un espacio de 1 o 2 metros detrás del avión, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues añadimos un recubrimiento en toda esa zona de un material especialmente bueno, que es difícil que se sobrecaliente, con un sistema de refrigeración, lo que sea, y de esta forma evitamos que nos puedan fijar desde cualquier ángulo. Ojo, si el enemigo está justo detrás, la cabeza buscadora del misil sí que va a poder ver la parte de atrás de mi avión. Entonces ahí ya
siempre vas a tener que dejar una zona abierta. Entonces, si justo están detrás de ti en el ángulo en que da esa zona abierta, pues sí que te van a poder tirar el misil, pero reduces mucho las probabilidades. Además, tened en cuenta de que a poco que inicies maniobras, vas a sacar del ángulo de visión del misil la tobera y entonces va a perder el seguimiento, ¿no? Ahora bien, otro elemento sería, por ejemplo, lo que hace el V2 Spirit, otra fórmula, ¿no? El V2 Spirit lo que hace es aprovechar todos esos gases que genera para a su vez generar energía y refrigerar todo el avión. Esto es algo muy bueno, pero es un sistema también mucho más complejo que otros, aunque también es cierto que te dan mejores capacidades en este aspecto, es más difícil detectarlo. Otras opciones podrían ser, pues, ubicar los motores, las salidas en otras zonas. Por ejemplo, el A10 Thunderbolt, al tener los motores encima y no debajo de las alas, pues tiene una ventaja en este sentido. Pero bueno, esto es en general, ¿no? Ahora pasemos al radar. Pero antes de meternos con el radar hay que hablar un poco de los materiales, porque al final los materiales con los que se construye el avión tienen que servir tanto para evitar el radar, es decir, esas ondas, esos ecos que llegan y rebotan y permiten detectarlo, como para evitar que se sobrecalienten y sean detectados por misiles termoguiados. Por eso, claro, esto es un elemento que requiere muchísima investigación, obtener los materiales adecuados para mantener ambas cosas. Y además tened en cuenta que tenemos que estar hablando de materiales que permitan aerodinamicidad, ya que no solo estamos hablando de un avión que sea indetectable y que sea muy difícil de localizar para un misil termoguiado. Estamos hablando de un avión que tiene que hacer maniobras con unas fuerzas G que se llaman enormes. ¿Eso qué implica? Bueno, pues obviamente que tiene que ser un material resistente, pero a la vez difícil de detectar. Entonces, bien, si queremos un avión furtivo, aparte de los materiales, furtivo al radar en este caso, y que a la vez tenga una aerodinamicidad y una serie de capacidades de maniobra, vamos a necesitar esos materiales, pero también otra cosa fundamental, los ángulos. Es decir, al final el avión se diseña con una serie de ángulos. Si os fijáis en cualquier avión furtivo veréis que tienen unos ángulos, unas formas tremendamente complejas, más que las de otros aviones. Todos los aviones de la generación anterior ya tenían una parte del diseño dedicada a la furtividad, que les permitiría ganar algunos kilómetros frente a los radares, pero los diseños de la nueva generación son completamente diseñados para evitar los radares y todo este tipo de sistemas. Entonces, bueno, la cuestión es que, claro, cada tipo de radar emite en una frecuencia, en una serie de bandas, digamos, con unas energías, es decir, se puede emitir con más o menos energía, y bueno, esto afecta al final a que las formas que tenga el avión reaccionan de forma diferente a los diferentes tipos de radares. Mejor dicho, a los diferentes tipos de ondas, pero bueno, vamos a decirlo así, de radares. De esta forma, quiero que os fijéis, por ejemplo, en estos dos aviones que os voy a poner en la pantalla. Por un lado, a la izquierda tenéis el F-22 Raptor. A la derecha tenéis el F-117. Fijaros que aunque los dos son aviones furtivos, tienen unas formas completamente diferentes. Es decir, el F-117 tiene unas formas muy rectilíneas, son como paneles rectilíneos colocados unos con otros, mientras que el F-22 Raptor es una forma mucho más redondeada, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque cada uno reacciona mejor o peor. Parece ser que en la experiencia que tuvieron los norteamericanos en Serbia, cuando uno de estos F-117 fue derribado, fue que los radares de tipo antiguo, que se consideraban desfasados, curiosamente reaccionaban bastante mejor frente a este tipo de diseño del F-117 que los radares más modernos. Esto obligó a buscar nuevas fórmulas y al final lo que se han decantado todas las nuevas generaciones de cazas, no se sabe si por imitación del F-22 estadounidense, que es el que ha sentado, yo creo, al menos en gran medida la primera piedra en este aspecto, o porque cada uno ha llegado independientemente a la conclusión de que es el mejor diseño, pues se ha buscado este tipo de diseño redondeado. Entonces, bueno, aquí lo tenemos ya todo un poco más o menos explicado, ¿no? Pero ahora por último cabe hablar un poco de los defectos del diseño o de las renuncias que obliga a sacrificar todo en pos de la furtividad. Y es que tienes un problema, ¿vale? Tú escoges un material nuevo para que no sea detectable al radar, ni tampoco genere una buena una firma infrarroja importante, ¿no? Vale. Pero claro, eso te está obligando a renunciar a los materiales idóneos para obtener un caza muy aerodinámico, un caza capaz de realizar sobre todo maniobras muy buenas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tu avión no va a ser tan bueno en el combate a corta distancia.
Claro, esto es importante porque el combate a corta distancia se sigue dando. Es el combate estilo Segunda Guerra Mundial, un avión contra otro utilizando sus cañones y sus ametralladoras o en este caso sus misiles de corto alcance. Esto al final, bueno, pues es así porque, ya digo, obliga a renunciar, entonces el material no soporta tan bien las fuerzas G y al final además lo que están buscando con un avión furtivo es el enfrentamiento a larga distancia, no tanto a corta. Entonces esta es una renuncia. Segundo problema que tienen, muy importante, claro, el diseño es furtivo, el del avión sí, pero los misiles que van en las alas no son furtivos. En el momento en que llevas misiles en las alas te cargas completamente la furtividad. ¿Cuál es la cosa? Bueno, pues que obviamente todos estos aviones normalmente lo que hacen es llevar sus misiles en la panza, en la bodega interna, ¿no? En la bahía de armas. Claro, esto es una renuncia porque te limita mucho más la capacidad de poder llevar el armamento en la bodega interna y en los soportes alares a poder llevarlo solo en la bodega interna pierdes mucho. De hecho el F-35 no sé si puede llevar solo 4 misiles. Y aquí está el otro cuello de botella, claro. Si el caza puede ser la hostia, es lo mejor, perdón de la expresión, pero si luego el misil AIM-120 que dispara resulta que el enemigo tiene contramedidas, estamos ante un avión que es la leche, sí, pero es que solo puede llevar 4 misiles que para el enemigo es fácil evitar. Entonces ahí tienes un problema y es que el diseño tiene que ser muy bueno, pero tiene que ir acompañado de misiles muy buenos porque solo puedes llevar unos pocos. Entonces este es un problema. Otro problema, otra cosa que se carga la furtividad es precisamente la bahía, la bodega interna. ¿Qué ocurre? Que al abrir las compuertas para soltar su armamento, también se carga la figura furtiva. Es cierto que en teoría esta es una operación que debe durar, vamos, unos segundos nada más. Es abrirla y soltar el arma. Pero en ese momento el avión es detectable. Y por último otro problema, y es que claro, a medida que mejoran los softwares capaces de detectar, de diferenciar ruidos de formas de cosas naturales, de ruidos emitidos por unidades de guerra electrónica, por los propios sistemas, por las propias aeronaves, pues claro, pueden ser más capaces de detectarte un avión de este tipo, pueden ser capaces, aunque estos tengan el tamaño de un pájaro en el radar, pueden ser capaces de empezar a saber diferenciártelos. Yo supongo que, por ejemplo, si son capaces de seguir este objeto y ver, claro, habrá miles de objetos así en el cielo, ¿no? Pero si son capaces de seguir todos a la vez y de ver que hay uno que va a una velocidad sorprendentemente por encima de los demás, podrán decir, cuidado, que aquí viene, ¿no? Entonces, ahí está un poco la cosa. El problema es que yo a veces tengo la sensación de que quizás se ha sacrificado demasiado en pos de la furtividad. Y bueno, ya para acabar, otro elemento es el tema de la velocidad de producción. Claro, si tú tienes una guerra entre dos países potentes, aquí estamos hablando pues Rusia, China, Estados Unidos y algún país más, ¿no? Hay pérdidas. Y claro, como tengas un problema de estos en los misiles o en que ya hay radares capaces de detectar tu diseño, pues vas a sufrir una tasa de bajas que tienes que reponer. Pero estos aviones son mucho más complejos que los de la anterior generación. Igual te cuesta mucho más reponerlos. Ese es un problema, aunque también es cierto que en parte se compensa con el hecho de que se supone que en caso de una gran guerra, ¿no?, entre este tipo de países, las fábricas de aviones serían de los primeros centros de producción en ser destruidos. Por tanto, cada país tendría que tirar de las flotas que tenga almacenadas. Pero bueno, esto es un poco todo, espero que os haya resultado interesante, creo que es un buen vídeo. Recordadme que, bueno, os recomiende la revista Ejército, sobre todo para los que seáis de España. La próxima revista, el artículo principal va a tratar acerca del Leopard 2 A4 en Siria, es un artículo que además he escrito yo, es muy denso, es toda una revista muy seria. Y bueno, también quería pediros, pues, si alguno me quiere echar una mano en Patreon, me lo he hecho, es un sistema de donaciones, también dejaré lo de PayPal. Y yo ya os lo digo, si a medida que yo veo que eso sube, que me puedo sacar, pues sí, un dinerillo a través de esto, veo que, pues, yo que sé, me puedo sacar entre 50 y 200 dólares al mes por lo menos, pues me comprometo a aumentar mucho la calidad de los vídeos, a, bueno, prestar más atención a lo que me dicen en los comentarios y, ¿por qué no?, pues a hacer bastantes más vídeos a la semana, por ejemplo, aumentar la calidad y la cantidad, pero claro, solo si recibo, digamos, algo a cambio, si no, bueno, pues ya haré vídeos muy de vez en cuando y ya está. Pero bueno, eso es todo, espero que os haya resultado interesante, muchas gracias y hasta otra.